la resolución de problemas con triángulos y ecuaciones trigonométricas. Bien, em, vamos a ver entonces el contenido. Como les dije, vamos a dar resolución de problemas tanto de triángulos rectángulos, triángulos oblicuángulos, teorema del seno y del coseno, que vendría a ser parte de resolución de triángulos oblicuángulos, y también ecuaciones trigonométricas. Primero que todo, haciendo un repasito a través de lo de ayer, de qué son los triángulos rectángulos. En este tipo de triángulo nos dice que se cumple que la suma de los ángulos agudos, es decir, que eran, repaso otra vez de que eran los ángulos agudos, son los que se encuentran entre 0 y 90 grados. Es decir, estos dos ángulos miden 90 grados. Sería este y este, miden 90 grados. También con los triángulos rectángulos, para la resolución de estos triángulos podemos utilizar el teorema de Pitágoras, la cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Los catetos eran estos. Y la hipotenusa siempre era el lado más largo del triángulo. Acá ya dice eso, de que la hipotenusa es siempre mayor que cualquiera de los catetos. Eso siempre se debe cumplir en todo triángulo rectángulo. Bueno, seguimos. Esto es un repaso también de ayer. Que en cuanto a estos triángulos podemos sacar 6 tipos de razones, 6 tipos de cocientes diferentes, que a la par también son funciones. A través de ellas hallamos las funciones que son las directas, que son seno, coseno y tangente, y las indirectas, que son cosecante, secante y cotangente. Entonces, eso también dependía de qué ángulos tomábamos. En esta diapositiva nos aparece que tomamos este ángulo alfa. Entonces, vamos a volver a repasar entonces que seno era igual a cateto opuesto sobre el adyacente. El adyacente, mentira, me equivoqué. Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces nos quiere decir el cateto opuesto es B, porque es opuesto al ángulo, sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, que en este caso se representa con la letra A. Luego tenemos coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente era el lado que está pegado al ángulo que nosotros tomamos como referencia, y la hipotenusa es el lado más largo, entonces C sobre A por eso. Y tangente es igual a cateto opuesto sobre adyacente, que también era igual a seno sobre coseno tangente, para tener en cuenta. Y estas funciones indirectas eran las opuestas a estas funciones. Es decir, el opuesto de seno vendría a ser cosecante, que básicamente se puede representar como 1 sobre seno, ay, 1 sobre seno del ángulo, o lo contrario a esto que dice básicamente hipotenusa sobre cateto opuesto. Luego volvemos con el secante, que es la inversa del coseno. Se puede representar 1 sobre coseno o hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la inversa de tangente, que vendría a ser cotangente. Bueno, este era repaso de ayer, pero también vamos a usar hoy para la resolución de los problemas. Luego nos dice que ya que conociendo los lados del triángulo puede uno hallar sus funciones, lo opuesto también se cumple. Conociendo el valor de sus funciones trigonométricas, podemos determinar el valor de sus lados. Ese es el principio lógico detrás de la resolución. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros tenemos el seno de un ángulo, por ejemplo, nosotros ya tenemos de dato uno de los ángulos, es decir, 30 grados, y tenemos seno de 30, y nosotros queremos hallar, en este caso, la hipotenusa, y tenemos también el valor del lado, vamos a decir que mide 5 metros, ese es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es mi incógnita en este caso. Entonces, para hallar la hipotenusa directamente despejamos nomás. Si la hipotenusa es igual a 5 sobre seno de 30. O sea, lo que nos quiere decir es que los lados se relacionan tanto con los ángulos. Al tener un ángulo y un lado, directamente ya podemos hallar el resto. O si tenemos dos lados, podemos hallar el ángulo.
Eso ya es dependiendo de cada ejercicio que nos. ¿Se entiende todo hasta ahora por el momento? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que dice, un poste de teléfono está sujeto al suelo por varios cables que parten del extremo superior. Uno de los cables está atado a una estaca situada a 6 metros del pie del poste y forma con la horizontal un ángulo de 60 grados. ¿Cómo se indica en la figura? La altura h del poste es. Usualmente creo que siempre les da la figura, pero en el caso de que no, hay veces en donde ustedes tienen que interpretar un poquito e ir armando su triángulo dependiendo de lo que le describe el problema. En este caso ya les dio, pero vamos a ir interpretando igual. Nos dice, un poste de teléfono está sujeto al suelo por varios cables que parten del extremo superior, es decir, parten desde acá arriba. Y nos dice que uno de los cables está atado a una estaca situada a 6 metros del pie del poste. El pie del poste vendría a ser esto que está acá y forma con la horizontal un ángulo de 60 grados. Es decir, nos decía que del pie del poste a una distancia de 6 metros se ata uno de los cables. Es decir, esta distancia. Y la misma dice que forma con la horizontal. La horizontal siempre es esto. ¿Saben lo? Horizontal es esto y vertical es esto. Entonces, dice que con la horizontal forma un ángulo de 60 grados. Y ahí lo dice cómo se indica en la figura y la altura h del poste, que nos indica que esta es la h. Entonces, lo que nosotros queremos hallar en este caso es el cateto opuesto. Cateto opuesto vendría a ser porque este es el ángulo que está opuesto a ese lado. Y ahí nos dice que aplicando directamente la definición de tangente, ya podemos hallar. Eso también, lo primero que tienen que hacer es analizar su problema. ¿Qué yo quiero y qué yo tengo? Dependiendo de esos datos, ustedes van a ir tomando qué funciones usar. En este caso, yo quiero el cateto opuesto y tengo también el cateto adyacente y tengo un ángulo. Entonces, yo pienso qué relación trigonométrica me conviene usar y en este caso tangente, porque ya tengo el ángulo. Ya tengo el cateto adyacente. Y acá también está mi incógnita, que es el cateto opuesto. Entonces, por ende, ese es lo que más me conviene usar. Porque si yo, por ejemplo, usaba seno de 60, que sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tengo el ángulo, este es mi incógnita, pero yo no tengo la hipotenusa. Entonces, no voy a poder hallar con los datos que yo tengo. Entonces, siempre es buscar dependiendo de mi conveniencia. Entonces, usamos tangente y directamente es despejar. Hacemos tangente de 60 es igual a h, es nuestro cateto opuesto, se le representa con la letra h, sobre 6, que es la medida de nuestro cateto adyacente. Y directamente hace su despeje de h es igual a lo que está dividiendo, paso multiplicando y nos queda tangente de 60 por 6 es igual a 6 raíz de 3. Si quieren, de igual manera podemos ver en la calculadora. Todos saben cargar la calculadora o alguien tiene algún problema a la hora de cargar o no sabe, porque a veces también eso se complica. ¿Todos tienen bien en claro eso o quieren que les muestre algo en específico? Ujú. Cotangente. Bueno, si queremos, por ejemplo, cargar cotangente, nosotros sabemos que cotangente es uno sobre tangente, es la inversa. Entonces directamente usamos el signo de fracción y es uno sobre tangente del ángulo que nos pide. Y ahí directamente ya tenemos cotangente. Si queremos secante, sería nomás uno sobre coseno del ángulo. O si queremos cosecante, es uno sobre seno. Y así nomás. Entonces, ustedes a partir de estas tres funciones tienen que ir viendo dependiendo de su fórmula, nomás cargan en la calculadora todo. Y eso nomás tienen que ir relacionando. Entonces, cargamos el valor del problema. Nos dice tangente de 60
Tangente de 60 por 6. Tengo un valor de 6 raíz de 3. ¿Todos entendieron este problema? ¿O hay algo que quieren que vuelva a repasar? Seguimos entonces. Siguiente problema. Dice, un cable de sujeción se amarra a 15 metros de la base de un mástil, formando un ángulo de 30 grados con el suelo, como se indica en la figura. ¿Cuánto mide la distancia horizontal de entre la base del mástil y la sujeción del cable? Bueno, acá nos dice que un cable que vendría a ser este que está acá, se amarra, dice, a 15 metros de la base de un mástil, es decir, desde la base hasta 15 metros se ata este cable, o que dice sí, un cable, y formando un ángulo de 30 grados con el suelo. Y sabemos que este es nuestro suelo, entonces a partir de este suelo se forma un ángulo de 30 grados como indica la figura. Y nos pide la distancia horizontal de. Y horizontal de nuevo sabemos que es esto. Básicamente, si hablamos de un plano, sería nuestro eje X. Entonces nos pide esta distancia que va desde el cable. Voy a borrar ese punto todo. Entonces, nos pide la distancia que va desde donde se amarra el cable, o sea, desde donde parte, hasta la base del mar. Entonces, toda esta distancia nos pide. Vendría a ser nuestro cateto adyacente en este caso, midiendo de nuestro ángulo. Tenemos entonces cateto adyacente, tenemos el cateto opuesto y tenemos el ángulo. Otra vez podemos utilizar la función tangente. Entonces hacemos tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, nuestro cateto opuesto tiene un valor de 15 y nuestro cateto adyacente se simboliza con la letra D. Despejamos lo que queremos, la D pasa multiplicando, básicamente lo que hace es esto, porque ya se saltó un paso. Primero lo que hace es tangente de 30 por D es igual a 15. Y esta D, lo que está multiplicando, pasa dividiendo. 15 sobre tangente de 30. Y así es lo que aparece acá en esta expresión. Entonces, bueno, entonces nos aparece acá D es igual a 15 sobre tangente de 30. Y eso luego cargamos en la calculadora. Tenemos entonces 15 sobre tangente de 30. Nos da un valor de 15 raíz de 3. Entonces, una vez ya tenemos eso, ay, una vez tenemos eso, ya marcamos la respuesta directamente y listo. Entonces, pasamos al siguiente. Eso era parte de triángulos rectángulos. Ahora pasamos a la resolución de triángulos oblicuos. Primeramente, luego, ¿qué es un triángulo oblicuo? No sé si explica más adelante. No. Vamos a ver. Un triángulo oblicuángulo es, un ejemplo es este que está acá. Como en un triángulo rectángulo, su característica principal era que tenía un ángulo de 90, un ángulo recto. Y en este caso, el triángulo oblicuángulo se caracteriza por tener un ángulo obtuso. ¿Quién me recuerda que era un ángulo obtuso? Algo que vimos ayer. Si nos animan a hablar, pueden igual no escribir en el chat. Voy a dar un momentito para que repasen esa parte. ¿Qué era un ángulo obtuso? Si no se acuerdan de, al menos
la dibujito de allá. Ah, ¿Cómo? grados, puede ser. Sí, es... ¿Me puedes repetir? No sé si te escuché muy bien. Cuando es más de 90 grados. Es más en grado, exactamente. Es mayor a 90 pero menor a 180 justamente. Entonces, básicamente es uno de sus ángulos tiene que tener un ángulo obtuso. Y acá podemos ver que esto es mayor a 90 pero menor a 180 grados. Entonces, esa es la diferencia entre un triángulo rectángulo y un triángulo oblicuo. Y después el resto es lo mismo. La suma de sus ángulos internos tiene que dar 180 porque sigue siendo un triángulo y nada más. Y con estos triángulos se pueden resolver los problemas de dos maneras, utilizando el teorema del seno o el teorema del coseno. ¿Qué nos dice el teorema del seno? Dice que en un triángulo cualquiera, las medidas de sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Es decir, lo que tienen que tener en cuenta es siempre que es un lado opuesto. Por ejemplo, si nosotros tomamos este ángulo, que sería el ángulo B, su lado opuesto es B, porque está contrario a ese ángulo. Si tomamos el ángulo A, su lado opuesto va a ser A, porque está mirando opuesto al ángulo. Y si tomamos el ángulo C, su opuesto va a ser el lado C porque está mirando opuesto. No sé si esa parte entienden o quieren que les muestre con otro triángulo, otro ejemplo. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Está bien. Bueno, entonces eso es lo que tienen que tener. Siempre cuando van a hacer, cuando van a aplicar el teorema del seno es el ángulo, toman primeramente el ángulo y ese siempre va a ir en el denominador y siempre va a ser seno. Por eso se llama teorema del seno. Y en el numerador va a ir su lado opuesto. Y esto se cumple, es una igualdad, es una triple igualdad. Entonces, después van a ir pillando más con los ejercicios que le damos. Pero esta es la fórmula. Es una triple igualdad, como les dije. Luego tenemos el teorema del coseno. Nos dice que en un triángulo cualquiera, el cuadrado de la medida de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros lados, menos el doble producto de esas medidas por el coseno del ángulo formado por ellos. Parece un trabalenguas. Solo con la fórmula se entiende más. Básicamente lo que hace este teorema es explicar nomás otra vez la aplicación de la fórmula. Nos dice el cuadrado de un lado. Es decir, tomamos un lado cualquiera y el cuadrado de eso va a ser igual a la suma del cuadrado de los dos lados restantes. Si yo tomo A, entonces va a ser la suma al cuadrado de B y C, menos el doble producto de los dos lados restantes, es decir, 2 por BC, por el coseno del ángulo opuesto al lado que yo tomé. Es decir, si yo tomo el lado A, este es mi lado A, este va a ser mi ángulo opuesto. Entonces, yo voy a aplicar coseno de mi ángulo opuesto. Ahí tienen que tener en cuenta nomás. Cuando es teorema del seno, se usa seno. Cuando es teorema del coseno, se usa coseno, por el nombre que tiene. Entonces, esta formulita nomás lo que tienen que tener en cuenta. Y lo único que va a cambiar en el resto es dependiendo del lado que tomen. Si toman el lado B, van a hacer la suma de los cuadrados de los dos lados restantes. En este caso va a ser A más C, siempre al cuadrado. Y luego la multiplicación de esos dos por el doble producto y una resta de por medio, por el coseno de su lado, de su ángulo opuesto. No sé si entendieron esa parte o se revolvieron todo, porque fue bastante confuso. ¿Qué parte exactamente no entendiste, Tiago? Así vuelvo a repasar esa parte. Bueno, voy a volver más a repasar ya que no dijo qué exactamente. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es tomar un lado en concreto o dependiendo del problema, si tenemos que tomar un ángulo, después van a ir viendo eso dependiendo de cada caso. Pero en este caso le voy a mostrar tomando un lado. Si yo tomo el lado B, por ejemplo, lo primero que yo tengo que ver es cuál es su ángulo opuesto. Mi ángulo opuesto
va a ser B. En este caso, este es mi ángulo opuesto. ¿Y cuáles son los lados restantes? Son C y A. Entonces mi fórmula me dice que el lado que yo tomo tengo que colocar al cuadrado. Y eso va a ser igual a la suma al cuadrado de los dos lados restantes. Es decir, va a ser A al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble producto, o sea, dos veces multiplicando por A y C, que son mis ángulos, mis lados restantes también, por el coseno de mi ángulo opuesto. Y eso básicamente. Después nos dice acá que estos dos teoremas serán los utilizados principalmente para la resolución de todos los triángulos que no sean rectángulos, es decir, resolver los polinomios. Eso también tiene que tener en cuenta. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, no podemos resolver por teorema del seno ni por teorema del coseno. Solamente es para triángulos oblicuos. Y lo mismo, si yo tengo triángulos oblicuángulos, no puedo resolver por seno, coseno, tangente. No se cumplen esas relaciones. Entonces, no mezclen esas cosas. Cada uno con su respectivo triángulo. Después nos dice que la forma de distinguir cuál de los dos teoremas utilizar para resolver el ejercicio es de acuerdo a los datos que nos proveen. Ya que nosotros tenemos dos teoremas, estos se utilizan dependiendo de los datos que me den. Y acá nos explica que si tenemos más datos de ángulos y uno solo de lado, utilizaremos el teorema del seno. Es decir, si por ejemplo el problema nos da dos ángulos y un solo lado, ya utilizamos directamente el teorema del seno. Pero en cambio, si tenemos de dato más lados y un solo ángulo, directamente es teorema del coseno. Entonces, el teorema del seno se utiliza cuando tenemos más ángulos y el teorema del coseno se utiliza cuando tenemos más lados. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Se entendió muy bien. Perfecto. Seguimos entonces con un ejemplo de un problema. Nos dice, Julio y Mario, que se dedican a la pesca, se ubican en los puntos M y N, márgenes opuestas del río Paraguay. Julio se halla en el punto M y Mario en N. Desde M se traza una línea MP que es igual a 280 metros, donde se ubica un topógrafo. El topógrafo mide los ángulos PMN y MPN y obtiene que PMN es igual a 130 grados y MPN es igual a 30 grados, como se indica en la figura. La distancia aproximada a la que se encuentra Julio con relación a Mario, es decir, la longitud MN es. Bueno, ¿qué nos dice este problema? Nos dice que tenemos dos personajes que son Julio y Mario. Y dicen que se ubican en los puntos M y N. Y después nos dice que Julio se halla en el punto M, como indica en la figura. Y Mario en el punto N, como indica también la figura. Luego dice que desde M se traza una línea MP. Es decir, una línea que parte de M y termina en P, la cual mide 280 metros. Y en el punto P se ubica un topógrafo, ¿no? Y el topógrafo mide los ángulos P, M y N. Eso también explicarles. Que cuando nos dice, por ejemplo, ángulo P, M y N, siempre el ángulo se mide en la letra del medio. Es decir, si nos da tres letras, siempre el medio. Por eso P, M, N y acá está el ángulo de 130 grados. Y luego nos dice M, P, M, P y N. Y ese es nuestro ángulo de 30 grados. Porque esa es la letra que está en el medio. M, P y N. Entonces, en P es donde se mide el ángulo de 30 grados que nos indica. O dice 130. No, 130, que falta un punto. ¿No? Sí, 30, me confundimos. Bueno, entonces tenemos en PMN 130 grados. Y MPN 30 grados, para que quede claro. Por si les confundí en esa parte. Luego nos dice que la distancia aproximada a la que se encuentra Julio, donde acá está Julio, con relación a Mario, es decir, la longitud MN. O sea, nos pide esta longitud que está acá. Y a nosotros nos da estos dos ángulos
Y como tenemos dos ángulos y un solo lado, usamos el teorema del seno, porque tenemos más ángulos que lados. Acá lo nos especifica eso. Como les había dicho, la fórmula es una triple igualdad. Y acá nos dice, utilizamos siempre los lados donde tengamos más datos. Como conocemos el valor de MP por dato y también el ángulo que se opone a él, es lógico que elijamos usar esa relación. Nosotros tenemos una triple igualdad, pero solamente vamos a trabajar con dos de estos. Y nosotros vamos a ir eligiendo, como dice ahí en el enunciado, dependiendo de nuestra conveniencia. Como son los tres iguales, no importa si tomamos B y A o hacemos A igual a esto, porque los tres son iguales, entonces independientemente se puede tomar cualquiera. En este caso nosotros sabemos que tenemos de dato MP, también tenemos también tenemos dos ángulos y nuestra incógnita es MN. Entonces, nosotros partiendo de nuestros lados, eso ponemos en nuestros numeradores y de ahí vemos los ángulos que usamos. Acuérdense que siempre son los opuestos. Entonces, si tenemos un triángulo, vamos a escribir acá para que se vea mejor. Hoy se ve súper feo. Vamos a ver si sale más lindo. A ver, bueno, esto es lo máximo que sale. Entonces, tenemos un ángulo de 30 grados, 30 grados, 130 grados, 130 grados, y tenemos acá que mide 280 metros. Entonces tenemos el lado M, lado P, o sea, los vértices, mejor dicho, MP y N. Y nosotros queremos esto, vamos a llamarle X. O mejor para no confundir, vamos a llamarle N. Vamos a llamarle MN. Entonces, el opuesto de este ángulo va a ser este lado. Pero nosotros no vamos a usar ese lado. Yo nomás les estoy mostrando, primeramente, para que no se confundan, les quiero mostrar el opuesto de cada uno de los ángulos. Si yo tomo este ángulo, mi opuesto va a ser este lado que es MP. Si yo tomo este ángulo, mi opuesto va a ser el lado MN. Y si yo tomo este ángulo, mi opuesto va a ser MP. Entonces, yo voy a usar MP y MN. Sabiendo eso, entonces, voy a usar MP sobre seno de, no sé por qué acá dice seno de, MP es este, perdón, me confundí. MP es este. MP es este. Y mi opuesto va a ser este ángulo que está acá, que mide 20 grados, que ya le explico por qué es 20. Entonces, ponemos el lado siempre en el numerador sobre el seno del ángulo opuesto. Entonces, MP sobre seno de 20. Y luego MN en el numerador sobre mi ángulo opuesto, que vendría a ser este que está acá, que es 30 grados. Reemplazamos todo por los datos correspondientes. MP sabemos que mide 280 sobre seno de 20 es igual a MN es mi incógnita sobre seno de 30. ¿Por qué acá mide 20 grados? Porque nosotros ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, lo único que hace el ejercicio es, yo quiero hallar este ángulo que vamos a llamarle N, como dice ahí. Entonces, mi ángulo N va a ser igual a 180 menos la suma de estos dos. 30 más 130. Y eso nos da un valor de 20. De 20 grados. Entonces, cuando ustedes ya tengan dos ángulos y precisan de este ángulo, en este caso ya aparece acá, pero en el caso de que no les haya dado, porque hay muchas veces también que no da ese ángulo,
Porque en el ejercicio, por ejemplo, no especifica que mide 20 grados, directamente le dio el gráfico nomás. Entonces, en caso de que no les dé, ustedes hacen esto nomás. Si ya tienen dos ángulos, hacen directamente la resta de 180 menos la suma de sus dos ángulos, porque nosotros ya sabemos que la suma interna de esos ángulos es 180. Bueno, y ahí directamente ya es despejar. Mn es lo que yo quiero, entonces seno de 30 pasa multiplicando. Tenemos entonces Mn es igual a Mp, nos reemplazaron por 280, pero acá tendría que ser 280. 280 sobre seno de 20 por seno de 30. Y esto cargamos en la calculadora. Tengo entonces 280 sobre seno de 20 por seno de 30. Y nos da un valor de 409,33 redondeando. Entonces esa es la respuesta correcta. No sé si entendieron, si quieren que explique alguna parte en específico, porque este es más complicado. ¿Todo bien nomás entonces? Sigo al siguiente ejercicio. Cualquier cosa me dicen nomás después. A ver. Voy a ver, escribieron varias cosas que sí. Mm. Ah, el 180 de dónde salió, creo que ya le respondieron ahí. Pero les vuelvo nomás a explicar. Voy a borrar toda esta parte. Voy a borrar todo. Si no me deja borrar. Ay, no sé. A ver. Ahí está. Bueno, ¿por qué es de dónde sale ese 180? Porque nosotros sabemos que la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180. O sea que si yo tengo un triángulo, su suma total va a ser, vamos a llamarle, en este caso tenemos, vamos a llamarle con sus números, nombres correspondientes. Yo tengo el ángulo M y si le sumo más N más P, todo esto me tiene que dar igual a 180. Y yo ya tengo el ángulo M, que mide 130 grados, más N, que yo no sé. Esa es mi incógnita en este caso. Ignoren nomás que acá está el 20. Vamos a hacer como si fuese que no está. Yo, porque el ejercicio no nos dice que mide 20 grados. Y supongamos que en el examen no le aparece este ángulo, entonces, ¿cómo van a hallar ese ángulo? Entonces, más P, que tiene un valor de 30 grados. Es igual a 180. Y ahí directamente despejamos N. N entonces va a ser igual a 180. Lo que está sumando pasa restando. 130 menos 30. Y todo esto nos da un valor de N es igual a 20 grados. De ahí es donde sale el 180 y el 20 grados. No sé si ahora quedó más claro eso. Sí, profe, así mismo. Ok. Entonces, ¿y el resto en cuanto a cómo utilizar seno y los lados opuestos y eso? ¿Todo bien nomás? Seguimos. Este ejemplo nos dice, en la figura de abajo, la línea AB atraviesa un pantano. Para ubicar el punto B en esta línea, un topógrafo se desvía un ángulo de 60 grados en A y mide una distancia de 400 metros hasta el punto C. Luego se desvía un ángulo de 110 grados en C y traza una línea CB. ¿A qué distancia se encuentra A de B? Bueno, la figura nos dice
que AB atraviesa un pantano. Acá está el pantano y acá está A y B. Luego nos dice que para ubicar el punto B, que el punto B está acá, em, un topógrafo se desvía un ángulo de 60 grados. Es decir, de A se va a desviar 60 grados para ubicar el punto B. Por eso toma este ángulo. Luego nos dice, justamente lo nos dice en A, no especifica. Y mide una distancia de 400 metros hasta el punto C. Y luego aparece un nuevo punto C y de A a C mide 400 metros. Luego se desvía un ángulo de 110 grados en C y traza una línea CB. O sea, en C se desvía 110 grados para unir esta línea CB. Y nos pide la distancia AB. Esta distancia es lo que nos pide. Bueno, entonces lo que hacemos es, como otra vez tenemos más ángulos que lados, utilizamos el teorema del centro. Y otra vez vamos a indicar cuáles son los lados opuestos y mis ángulos opuestos. Vamos a hacer entonces más o menos, está así. Más o menos así. Tenemos el punto A, tenemos el punto B y tenemos el punto C. Este mide 110. Este mide 60. Y de nuevo, este ángulo no nos da. ¿Cómo sacamos? Otra vez por la resta nomás de 180 menos 60 menos 110. Haciendo la calculadora directa para no escribir. Tenemos entonces 180 menos 60 menos 110, que nos da un valor de 10 grados. Por eso está indicado ahí 10. Qué grande. Entonces, acá nos aparece un valor de 10. Entonces, nosotros lo que queremos es este lado AB y nosotros ya tenemos 400 metros del lado AC. Primero que todo, el opuesto de C va a ser el lado AB. El opuesto de A va a ser el lado CB. Y el opuesto de B va a ser el lado AC. Entonces me conviene trabajar con el lado AB y el lado AC. Porque acá está mi incógnita y yo también ya tengo todos los otros ángulos. Entonces hago. Vamos a hacer acá. Tengo entonces el lado AB sobre seno de, en este caso es 110 grados, es mi opuesto. Todo esto es igual a AC sobre seno de, re lindo sale, pero bueno, la idea está. Seno de 10 grados, que sería mi opuesto. Y acá ya está con sus valores correspondientes. AB sobre seno de 110 y AC que mide 400 metros sobre seno de 10. Entonces despejamos AB. Otra vez, este seno pasa a multiplicar. Entonces nos queda seno de 110 por 400 sobre seno de 110. Cargamos eso en la calculadora. Tenemos entonces 400 sobre seno de 10. Nos da un valor de 2164,589. Y acá nos aparece 0,59 porque le redondeo nomás ya un décimo. ¿Saben cómo redondear
decimales, ¿verdad? ¿No tienen algún problema con eso? Bueno, asumiendo que todos saben, entonces directamente nomás lo que hizo es redondear y dejó solamente con 2 decimales después de la coma. Y esa es la respuesta, entonces. ¿Entendieron todo este problema? Sí, profe. Seguimos entonces. Tenemos triángulos, oblicuángulos todavía. Bueno, seguimos con el problema. Dice, ¿cuál es el valor del ángulo I? O sea, I le representa con el nombre de su ángulo del siguiente triángulo. Si se sabe que los lados A, B y C miden 6 centímetros, 8 centímetros y 2 centímetros respectivamente. Respectivamente quiere decir que si nos dice A, B y C, estos están ordenados dependiendo de cómo se mencionó. O sea, 6 centímetros es del lado A, 8 centímetros es del lado B y 2 centímetros es del lado C. Entonces, en este caso ya no usamos el teorema del seno porque ahora tenemos más lados que ángulos. En realidad, luego nuestra incógnita es un ángulo. Entonces, dependiendo de nuestra conveniencia, usamos uno de los 3 lados. ¿Por qué usamos el lado C? Porque es el opuesto a lo que nosotros queremos hallar. Otra vez vamos a ver cuáles son los opuestos de cada uno. En este caso, de mi lado A, mi opuesto va a ser este ángulo que se encuentra acá. No tengo. Luego, mi opuesto del lado B va a ser este ángulo que tampoco tengo. Y de mi lado C, mi opuesto va a ser este ángulo que es justamente mi incógnita. Entonces, por eso tomo el lado C. Entonces, mi fórmula dice, C al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los dos otros lados menos el doble producto de los dos otros lados por el coseno de C, que en este caso no se llama C, se llama I. Entonces, reemplazando la fórmula tenemos 12 al cuadrado porque es mi lado C, es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2, menos 2 por 8 por 6 por coseno de I, que es mi incógnita. Y acá voy a hacer el despeje. Vamos a hacer el despeje acá. Yo lo que quiero es esto. Entonces hago, tengo 12 al cuadrado, menos, esto va a pasar restando, menos 8 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, y lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Dividido, menos, pasa con el signo, 2 por 8 por 6. Es igual a coseno de... Cargamos esta expresión en la calculadora. Tenemos entonces 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado sobre menos, y esto ponemos en un paréntesis, 2 por 8 por 6. Nos da un valor de menos 11,20 sobre 24, como nos indica acá. Entonces, coseno de I es igual a menos 11 sobre 24. ¿Y cómo era para hallar el ángulo? Era usando las funciones inversas, que era arco coseno, arco tangente. En este caso tenemos coseno, entonces usamos arco coseno. Y eso se hace en la calculadora de la siguiente manera. Una vez ya tenemos el valor, directamente ya es hacer. Para hacer el coseno es shift coseno. Y el valor que tenemos acá, menos 11
sobre 24. Esto nos da un valor de 117,2796 grados. Entonces, esta es la respuesta. Directamente tenemos otra vez el redondeo a 2 decimales. ¿Se entendió la parte del despeje y demás? ¿Y cómo usar la calculadora en este caso? Sí. Profe, ¿No hay preguntas? en el caso Sí. de tener que apretar primero Shift antes de coseno, por ejemplo, ¿por qué Ujú. fue eso? Y no solamente directo ya coseno y reemplazarla ahí. ¿Por qué no? Porque nosotros no es que queremos hallar cuánto vale coseno. Nosotros ya sabemos que coseno de este ángulo mide menos 11, o sea, no es que mide, sino que vale menos 11 sobre 24. Nosotros en realidad queremos el valor del ángulo. Y esa propiedad decía de que si nosotros queremos hallar el valor del ángulo, siempre se usan las inversas, que son arco coseno, arco seno o arco tangente. Y para usar arco coseno en la calculadora es shift y las funciones que queremos hallar. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, ahí más o menos ya fui entendiendo. Ok. Entonces, directamente nomás cuando vos querés hallar un ángulo, siempre tenés que hacer shift la función que está acá. Si era seno, vas a hacer shift seno de lo que está acá. Esto solamente se usa cuando nosotros queremos hallar el valor de un lado, para que tengas también en cuenta. Exactamente. Gracias, profe. De nada. Seguimos entonces. Tenemos acá, dice, ¿cuál es el valor del lado C del triángulo conociendo los datos indicados en la figura? En este caso nos da dos lados y un ángulo. Entonces, si tenemos más lados y menos ángulos, utilizamos el teorema del coseno. Y otra vez, primeramente siempre tienen que identificar el lado y su ángulo opuesto. En este caso, 11 metros, mi opuesto es el ángulo A, que no tengo. De mi lado B, mi opuesto es el ángulo B justamente, que no tengo. Y mi lado C, mi opuesto es este ángulo que sí tengo. Y justamente luego nos pide el lado C y yo ya tengo este ángulo y tengo los demás lados. Entonces mi única incógnita es el lado C. Entonces, lo que hacemos es utilizar así tal cual como está esta fórmula y reemplazamos por los valores que ya tenemos. C al cuadrado queda así porque es mi incógnita, es igual a la suma al cuadrado de los dos lados, es decir, 11 al cuadrado, que es al cuadrado en este caso, más b al cuadrado, que es 5, menos el doble producto de los dos lados, o sea, menos 2 por 11 por 5, por coseno de mi ángulo opuesto que es 40 grados 10 minutos. En este caso representó de esta manera, como ayer también vimos esa parte. Y esto directamente se carga en la calculadora. Lo que hace es despejar. Si se dan cuenta, la C todavía no está sola, está al cuadrado. Para que se elimine este cuadrado, pasa al otro lado como una raíz. ¿Qué hizo acá? C es igual a raíz de, y lo que hizo es calcular todo esto en la calculadora. Vamos a hacer paso por paso. Lo que hizo primero fue cargar todo esto en la calculadora. 11 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 11 por 5 por coseno de 40. Para cargar esto en la calculadora se utiliza esta tecla. 40 y 10, otra vez esta tecla. Sería 40 grados, 10 minutos. En este caso, la calculadora no diferencia entre grados y minutos. Solamente es por el orden en donde se encuentra. Entonces, siempre le va a aparecer este simbolito. Pero al escribir, siempre es con la comilla cuando nos referimos a minutos. Y esto nos da un valor de 61,94 y muchos decimales. Y uso 4 decimales después de la coma. Pero directamente ustedes nomás pueden hacer la raíz cuadrada y ans, porque es lo que quedó cargado ya anteriormente. Y ahí nos da un valor de 7,87. ¿Entendieron todos este problema? Bueno, seguimos. Luego pasamos a ecuaciones trigonométricas. Dice, así como tenemos ecuaciones de variables como números simples, es decir, lo que vieron en álgebra ya de si tenemos x al cuadrado más 2x y demás,
También tenemos las ecuaciones, pero trigonométricas. Podemos tener ecuaciones donde las variables son funciones. Es decir, ahora nuestras variables no van a ser solamente x e y, sino que van a ser coseno, seno, tangente, cotangente y demás. La lógica es la misma, solo que en este caso hacemos el paso extra de renombrar la función incógnita como una variable simple para visualizar mejor el problema. Esto es opcional. No hace falta que hagan este cambio que les muestra acá, que les voy a explicar ya. Pueden hacer directo. Ya depende de si se confunden o no a la hora de hacer. Vamos a ver entonces este ejemplo. Dice, el menor valor positivo del ángulo X, este es mi ángulo, que satisface, ay, no era este, que satisface la ecuación trigonométrica. 4 coseno al cuadrado de X más 2 coseno de X menos 2 es igual a 0. Reescribió nomás acá la ecuación y lo que hace, lo que usa en este problema es que estas variables cambian por y, o sea, hacen un cambio de variable. Porque si se dan cuenta, ahí va a quedar como una ecuación de álgebra normal cuando usan la ecuación cuadrática general. Entonces lo que hace es, donde aparece coseno x, cambia por la letra i. Y como este está al cuadrado, entonces no va a ser solamente i, sino que va a ser elevado al cuadrado. Va a ser 4i cuadrado más 2i, porque coseno de x es igual a i, menos 2. Menos 2 se escribe igual porque no tiene ningún coseno. Es igual a 0. Y luego dice que se aplica la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, que ya se aprendió, que ya creo que ya dieron en la primera clase luego eso. Entonces, usan la fórmula general directamente, que es menos b más menos raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c sobre 2 por a. Sacamos nuestros valores de a, b y c de nuestra ecuación, lo cual a es 4, b es 2 y c es menos 2. Y luego se reemplaza en la fórmula como siempre hacen normal y nos queda un valor de 1/2 y menos 1. Luego, ahí, mira, acá no resolvió todo todavía. Bueno, acá le faltó un paso más. Lo que hace realmente es, a ver, para poner un ratito. Bueno, esto es lo que a nosotros nos salió cuando hicimos nuestra cuadrática. Pero nosotros sabemos que i no es originalmente nuestra ecuación, sino que nosotros hicimos un cambio de variable. Entonces tenemos que volver a cambiar nuestra variable. Y 1 entonces es coseno de i1, o sea, coseno de x1 es igual a 1/2. O sea, hacemos nomás otra vez el cambio. Como nosotros pasamos de coseno de x a i, ahora volvemos otra vez al origen. Y de nuevo, i2 no es i2, es coseno de x, pero 2 es igual a menos 1. Y nosotros lo que queremos hallar son los ángulos, porque eso es lo que nosotros hallamos en las ecuaciones trigonométricas. Nuestra incógnita es el ángulo. Entonces, ¿cómo era para hallar los ángulos? Era haciendo arco coseno, porque era la inversa, entonces utilizando la calculadora, hacemos. Como en este caso, yo necesito la inversa de coseno, hago shift coseno de 1/2. Entonces mi respuesta es 60 grados. Mi primera respuesta es 60 grados. Y luego para el ángulo 2, es decir, x2, hago lo mismo. Shift coseno, pero en vez de 1/2, a mí me salió menos 1. Nos da un valor de 180 grados. ¿Y qué nos decía el enunciado? Nos decía el menor valor positivo es.
Y como nos dice el menor valor positivo entre estos dos, el menor es 60. Entonces, esa es nuestra respuesta. Por ende, se marca 60 grados. No sé si quedó en claro este ejercicio. Sí, profe, sí, profe, sí. Sí. Bueno, podemos seguir entonces. Este es el mismo. Sí. Acá había resuelto yo, pero ya, como ya quedó bien claro eso. Entonces tenemos. Luego, este siguiente ejercicio nos dice, al resolver la siguiente ecuación, tangente de x más raíz de x cotangente de x es igual a 1 más raíz de 3. La solución menor a 180 es. Bueno, en este caso nosotros tenemos tangente. A eso también no les mencioné. Para partir con una ecuación trigonométrica, el, el objetivo principal de ustedes tiene que ser llegar a una sola función. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, en una ecuación tengo, por ejemplo, mezclado seno, creo que en el siguiente ejemplo es así, pero me voy a adelantar nomás ya. Por ejemplo, tengo seno cuadrado de x más coseno de x. Yo no voy a poder resolver esto porque tengo dos funciones diferentes. Entonces la idea siempre es llegar a uno solo. Elijo si quiero dejar solamente todo en seno o solamente todo en coseno. ¿Y cómo se llega a eso? Utilizando las identidades trigonométricas. Pero en este caso solamente tenemos tangente, entonces no hay problema con eso. Pero eso, siempre ustedes cuando ven su ecuación trigonométrica tienen que ver que todos estén en una sola misma función. Bueno, en este caso tenemos tangente y cotangente, pero nosotros sabemos que cotangente es el opuesto de... No sé dónde se fue mi... Vamos a cambiar nomás de... Nosotros sabemos que cotangente es el opuesto a tangente, entonces cambiamos por su igual. Tangente de x más raíz de 3 por cotangente es igual a 1 sobre tangente de x. Es igual a 1 más raíz de 3. Entonces ahora vemos que tenemos solamente una función trigonométrica, entonces vamos por buen camino, pero siempre intentamos reducir lo más que podamos. La manera de reducir acá es haciendo mínimo común múltiplo. No sé si quieren que explique otra vez paso a paso eso. No sé si todos estuvieron en la clase de ayer en donde había explicado, entonces, si me pueden decir si quieren que explique nomás paso a paso mínimo común múltiplo. Bueno, entonces seguimos normal nomás. Entonces. Nuestro mínimo común múltiplo es tangente de x y hacíamos dividido el denominador y multiplicado por el numerador. Nos queda un valor de tangente cuadrado de x más raíz de 3 nomás ya, porque al dividir con tangente de x nos queda 1 multiplicado por raíz de 3 es igual a, como acá hay un imaginario, multiplicamos tangente de x por 1, nos da tangente de x, es decir, divido, nos queda tangente de x, y multiplico por esto y nos queda tangente de x, 1 más raíz de 3. ¿Por qué acá ya no escribimos abajo nuestro mínimo común múltiplo? Porque ahora es una ecuación. Cuando es una ecuación, eso sí no le mostré, sí es diferente. Si por ejemplo nosotros hacíamos en cada uno, teníamos nuestro nuevo numerador que es este, vamos a escribir acá, que es tangente cuadrado de x más raíz de 3 es igual a tangente de x y 1 más raíz de 3. Lo correcto sería poner acá abajo tangente de x, que es mi mínimo común múltiplo, y acá también tangente de x. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero despejar esto, este tangente de x puedo pasar al otro lado multiplicando. ¿Y qué va a pasar ahí? Vamos a escribir tangente cuadrado de x más raíz de 3 es igual a tangente de x, sí, tangente de x, 1 más raíz de 3 sobre
tangente de X. Y este dije que iba a pasar multiplicando por tangente de X. Se simplifica. Entonces, cuando tenemos una ecuación, es decir, si tenemos un es igual y al otro lado sigue todavía una expresión, no es necesario poner en el numerador el mínimo común múltiplo. Solamente cuando vamos a hacer simplifica, porque simplifica no es una ecuación, es solamente una expresión. Entonces, por eso siempre tenemos que poner el mínimo común múltiplo abajo porque no tiene con qué simplificarse. En este caso sí tiene como simplificarse y ya no es necesario poner porque eso ya se sabe que se va a simplificar. Entonces, directamente se pone solamente el resultado de multiplicar y dividir con el numerador y el denominador el mínimo común múltiplo. No sé si se entendió esa parte. Bueno, seguimos entonces. Tenemos luego. Yo, por ejemplo, en este caso, no hice mi cambio de variable. Yo me acostumbro a hacer sin cambio de variable nomás, por eso yo ya les expliqué con cambio de variable, entonces ya depende de ustedes qué método toman. Yo lo único que hago es ordenar dependiendo a mi conveniencia. Ordeno como una ecuación cuadrática. Este representa mi x cuadrado, este representa mi x y este representa mi término independiente. Entonces, tengo tangente al cuadrado de x. Ahí, este pasé al otro lado restando para que quede todo en un solo miembro, para que podamos igualar a cero y nos quede la ecuación cuadrática. Entonces tenemos menos tangente de x de 1 más raíz de 3, más raíz de 3. Y sabemos, acá está, por ejemplo, mejor ordenado para que podamos ver el signo menos, porque ayer justamente hice este ejercicio y porque ordené de esta manera, usé mi b como positivo y ahí ya me salió todo mal mi resultado porque yo tenía que haber tomado con menos. Entonces por eso acá volví a reescribir la ecuación. Entonces mi a en este caso va a ser 1, mi b en este caso va a ser menos 1 más raíz de 3 y mi c es mi término independiente que es raíz de 3. Entonces es ordenando correctamente nomás. Y luego utilizar la fórmula de siempre. En este caso, como yo no voy a hallar x nomás, voy a hallar tangente de x, por eso escribo así, tangente de x es igual a la fórmula de menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Y luego ya es reemplazar por su igual. Tangente de x es igual a menos, y acá vuelvo a escribir cómo está b con su signo correspondiente, siempre más menos raíz de, y todo esto. Acá me faltó poner el signo. Solamente que cuando está al cuadrado sabemos que no importa el signo de adentro. Pero traten nomás de poner siempre con su signo correspondiente. Entonces, una vez resolvemos esto, si esto cargamos en la calculadora nos da un valor de 0,73 y más ángulos, o sea, más decimales sobre 2. Les voy a mostrar luego. Les quería enseñar también eso. Bueno, yo cargo en la calculadora raíz de, vamos a ponerle luego su signo correspondiente. Era 1 más raíz de 3 al cuadrado. Vamos a cerrar un paréntesis. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es raíz de 3. Esto nos da un valor de 0,63 de un montón de decimales. Si nosotros no llegamos a usar todos estos decimales, nos puede variar el resultado. Entonces yo les recomiendo que cuando sale con muchos decimales, guarden en su calculadora ese valor. ¿Y cómo se guarda? Haciendo Shift, RCL, y se toca cualquiera ¿ven las letras en rojo? Bueno, todas esas teclas que tienen arriba una letra en rojo pueden usar para guardar variables. Entonces yo guardo en A. Entonces se guarda. Cuando dice ANS A es porque directamente ya se guarda. Y luego ya es seguir con lo siguiente, ¿verdad? Que es esto bajo tal cual como está. Y lo único que cambia acá es dividimos en dos expresiones, uno sumando y otro restando. Entonces hacemos menos, sabemos que tiene otra vez un signo menos, siempre poniendo paréntesis para que la calculadora pueda identificar eso. O directamente ya saben que menos por menos es más
y ya no escriben. Ya depende de eso de ustedes. Si son despiertos, pueden hacer nomás ya ese paso extra en su cabeza o cargar así tal cual como está. Raíz de 3 más, y ahí volvemos a utilizar justamente la variable que guardamos. ¿Y cómo volvemos a utilizar eso? Alfa A. Para que sepan utilizar la calculadora. Ven que el shift tiene letra, o sea, color amarillito. Entonces, todos los que tienen color amarillo se usa con el shift. Y el alfa tiene un color medio rojo, rosita. Entonces, en esta tecla alfa se puede usar con todas estas teclitas que tienen el color rojito también. Entonces, por eso dice alfa A sobre 2. Y esto nos da un valor de 1, y un montón de decimales otra vez. Entonces volvemos a guardar esta variable, pero en otra letra ya. Porque lo que hace la calculadora es, una vez que se guarda en una variable y yo vuelvo a guardar en esa misma variable, ya se eliminó el que guardé antes y ya carga solamente la nueva. Entonces uso las demás letras. Hago otra vez Shift, RCL, pero ahora voy a guardar en B. Ahora hago el siguiente. Este queda así nomás. Tangente de x es igual a 1,73. En su hojita pueden redondear, no, porque en su calculadora ya guardaron con los valores correspondientes. Entonces hacemos otra vez 1 más raíz de 3. En este caso ya es menos. Y volviendo a usar 0,73 que habíamos guardado en a sobre 2. Y nos da un valor de 1. Eso no hace falta porque no vamos a guardar luego. Entonces tangente de x2 es igual a 1. Luego lo que hace es despejar el ángulo. ¿Y cómo se hacía para despejar el ángulo? La función inversa, que era arcoseno, arcoseno, arcotangente. En este caso hacemos arcotangente haciendo shift tangente del valor que guardamos. ¿Y dónde guardamos ese valor? En B. Entonces nos da un ángulo de 60. Porque si nosotros solamente hacíamos, nosotros poníamos 1,73, nos da 59,97. Por ahí ya le redondeamos, pero por ahí por los nervios en el examen decimos que está mal. Entonces les recomiendo nomás que guarden para que ya les salga directamente ya la respuesta. Entonces, uno de los ángulos es 60 grados y el otro, shift tangente de 1. Y nos da un valor de 45. Entonces, los dos valores que nos da este ejercicio es 60 y 45. ¿Y qué nos decía? La solución menor a 180. En este caso, los dos cumplen con la condición. Entonces, ambas respuestas son las correctas. 60 y 45. En el caso de que este, no sé, medía 190, se rechaza este y se toma solamente 60 grados. Siempre lean qué le pide exactamente el ejercicio. ¿Se entendió todo? Genial. Seguimos entonces. Tenemos otra ecuación. Nos dice resolviendo la siguiente ecuación trigonométrica, coseno al cuadrado de x menos 3 seno al cuadrado de x es igual a 0. Uno de los valores posibles para el ángulo x es. Bueno, volví a reescribir nomás y acá aparece lo que ya les dije anteriormente. Tenemos dos funciones diferentes. Entonces, lo que nosotros buscamos es que todo quede en función a 1. Yo elegí trabajar con coseno porque a mí no me gusta trabajar con raíces. Y si yo quería pasar, no, en este caso no varía eso porque los dos están al cuadrado. Pero en el caso de que seno no estaba al cuadrado, íbamos a trabajar con una raíz. Y cuando trabajamos con raíces a veces es un poquito más tedioso. Entonces traten de siempre trabajar sin raíces. Bueno, ¿de dónde saqué para transformar a coseno? De esta identidad trigonométrica. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. Entonces, yo tengo seno y quiero coseno. Entonces despejo seno para saber a qué equivale también. Entonces seno de x es igual a 1. Esto está sumando, va a pasar restando. 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, ahora yo sé que seno cuadrado de x también equivale a esto. Entonces cambio por su igual. Bajo coseno cuadrado de x como está, menos 3 por, y el nuevo valor de seno cuadrado de x, que es 1 menos coseno cuadrado de x es igual a 0. Y ahora ya vemos que todo esto funciona coseno de x nomás.
resuelvo normal como una ecuación común y corriente. Coseno cuadrado de x menos y acabo la distributiva. Menos 3 por positivo 1 es negativo 3. Negativo 3 por negativo coseno cuadrado de x es positivo 3 por coseno cuadrado de x. Es igual a 0. Y acá vemos que tenemos dos expresiones equivalentes, entonces reducimos. 3 más 1, 3 más, sí, 3 más 1 es 4 coseno cuadrado de x. Ustedes trátenle nomás a las funciones como una letra común y corriente. Por eso les digo, si les va a confundir en trabajar con seno, coseno, tangente directamente, pueden hacer el cambio de variable para trabajar con una expresión algebraica. No se olviden nomás de hacer al final otra vez su cambio de variable para hallar el ángulo, porque usted no les pide el valor de x y de y de todo eso, les pide el valor del ángulo. Entonces, les queda 4 coseno cuadrado de x es igual a 3, porque el negativo 3 va a pasar al otro lado con signo positivo. Este 4 va a pasar dividiendo y esta potencia pasa como raíz. Y acuérdense siempre que la raíz tiene dos resultados, positivo y negativo. Por eso se divide en dos otra vez. Tenemos coseno de x1 es igual a raíz de 3 sobre 2 porque lo que hace es esto nomás. Hice esto nomás. A ver. Raíz de 3 sobre 4 es lo mismo que raíz de 3 sobre 2. Y entonces este tomamos como positivo y este como negativo. Pero nosotros queremos el ángulo, entonces hacemos el opuesto a la inversa a esa función trigonométrica. Entonces utilizamos shift coseno de raíz de 3 sobre 2. Nos da un valor de 30 grados. Y el otro es lo mismo, pero con signo negativo. Nos da un valor de 150 grados. ¿Y qué nos dice el ejercicio? Nos dice uno de los valores posibles, hermanos. Entonces, cualquiera de los dos es la respuesta correcta, porque en este caso no les da condición. Entonces, tanto 30 como 150 son las respuestas correctas de este enunciado. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ese PDF vas a estar mandando en el grupo para que veamos y podamos copiar, practicar, cosas así. Sí, voy a mandarle. Creo que ayer no les mandé con lo que yo había resuelto. Entonces, hoy sí ya les voy a mandar así tal cual lo que estoy presentando. ¿Me parece? Ok, ok, gracias. Está bien. Bueno, pasamos al siguiente. Dice, los valores del ángulo X. ¿Qué representa esto? Nos dice que X tiene que ser menor a 180, menor o igual a 180, pero tiene que ser mayor o igual a 0. A ver, esta expresión significa mayor que, no, menor que significa esto, menor que. Y esta expresión significa mayor que. Y en este caso, para que entiendan mejor, tienen que ir separándonos por expresiones. Si nos dice X, y esto solo es menor, menor que, pero si tenemos esta expresión y una raya abajo es menor e igual. O sea, ambas condiciones tienen que cumplir. Tiene que ser menor, pero también puede ser igual a 180, nos dice acá. Entonces, el ángulo puede ser menor a 180, pero también puede ser igual a 180. O sea, si nos sale un valor de 180, también es una respuesta correcta. Pero si nos sale 181, ya no es una respuesta correcta porque nos dice que tiene que ser menos. Y luego tomamos esta expresión, que en este caso está al revés, ¿no? Lo que tienen que tener en cuenta que cuando se utilizan estos términos, esta simbología siempre tiene que estar del lado derecho de su X, nunca puede estar del lado izquierdo. Entonces, para que pasen al lado derecho, lo único que hacen es invertir. Si estaba mirando de este lado, ahora va a mirar para este lado. Y su expresión va a quedar así. Entonces, ahora ya saben qué significa que tiene que ser mayor o igual a 0. Esta expresión lo único que hace es combinar los dos. Entonces, directamente es menor o igual a 180
pero mayor o igual a cero. No sé si me explico o se revolvieron más con mi explicación. Bueno, asumiendo que todos... Ay, espera un poco. Alguien me preguntó, no sé si siguen la llamada, que por qué que tiene dos signos. Ese era en el anterior. Eso es por teoría. Es una teoría que se sabe que la raíz cuadrada siempre va a tener dos signos, positivo y negativo. Una raíz de por sí siempre tiene dos respuestas. Entonces, cuando ustedes ven una raíz, no se olviden de poner más y menos. Eso nomás. Es teoría, no es que salió mágicamente ni nada así, sino que se cumple siempre eso. Bueno, entonces siguiendo y asumiendo que todos entendieron esta parte, empezamos entonces con este ejercicio. Escribí nomás otra vez así tal cual y como está y otra vez vemos que tenemos dos funciones diferentes. Como les dije, traten siempre de no trabajar con raíces porque se hace tedioso. Entonces por eso yo tomé cambiar a coseno, porque mi seno cuadrado, o sea, mi seno está elevado al cuadrado. Y acá ya no hice mi cálculo auxiliar, entonces les muestro nomás por las dudas de dónde saqué. Yo tengo que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Y yo seno lo que quiero pasar a coseno, entonces despejo seno. Seno cuadrado de x es igual a 1 y esto va a pasar restando. No menos coseno cuadrado de x. Y esta expresión reemplazo nomás por su igual. Entonces bajo ese tal cual y como está, coseno de x más 2 y entre paréntesis la nueva expresión de seno cuadrado de x que ahora es 1 menos coseno cuadrado de x. Es igual a 1. Lo resuelvo normal haciendo la distributiva. Bajo coseno de x más 2 por 1, 2. Positivo 2 por negativo es negativo. 2 por coseno cuadrado de x es 2 coseno cuadrado de x. Es igual a 1. Y luego ya es ordenar otra vez como una ecuación cuadrática. Mi cuadrado siempre va primero. Luego paso este restando. Y este estaba luego... Este tiene que ser positivo, acá me equivoqué. Sí, tiene que ser positivo acá. Te va a salir diferente la respuesta. Entonces, este pasa acá sumando, entonces nos queda 2 coseno cuadrado de x. Ah, no, ya vi, ya que hice mal. Ignoren nomás lo que dije recién. Ya vi qué pasó. Bueno, tengo 2 coseno cuadrado de x, pasa sumando. Luego mi coseno de x pasa restando y este 2 va a pasar restando. Entonces, 1 menos 2 es negativo 1. Entonces, nos queda como una expresión cuadrática. Entonces, sacamos nuestra a, b y c. Nuestra a vale 2, nuestra b vale negativo 1 y nuestra c vale negativo 1. Luego, lo que nosotros queremos hallar es coseno de x es igual a la fórmula general. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2. Luego ya reemplazamos cada uno por su valor correspondiente. Coseno de x es igual a menos b con su signo correspondiente siempre, menos 1 más menos raíz de menos 1 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 1 sobre 2 por 2. Y acá directamente ya es cargar otra vez en la calculadora. O sea, es resolver una ecuación cuadrática común y correcta. Yo primeramente cargué el valor que está dentro de la raíz. Nos queda menos 1 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 1. Nos da un valor de 3. Entonces, menos por menos, más. 1 bajamos normal. Entonces, por eso nos queda positivo 1 más 3 sobre 4. Ah, y acuérdense que acá se divide otra en 2 porque justamente la fórmula luego nos indica acá el más y menos. ¿Y por qué tiene más y menos? Porque enfrente tenemos una raíz. Entonces, el coseno de x1 va a ser 1 más 3 sobre 4,
que nos da un valor de 1. Entonces, coseno de x1 es igual a 1. Dejamos hasta ahí por el momento. Luego pasamos a coseno de x2. Lo único que cambia es el signo. Y esto nos da un valor de coseno de x2 es igual a menos un medio. Nosotros queremos el valor de los ángulos. Entonces hacemos otra vez la inversa de las funciones. En este caso es shift coseno de 1. Nos da un valor de 0 grados. Y el otro es menos un medio. Nos da un valor de 120 grados. Tenemos dos respuestas. ¿Y qué nos decía el enunciado? Que tiene que ser menor o igual a 180, pero mayor o igual a 0. En este caso, ambas respuestas cumplen porque 120 es menor a 180 y 0 es igual a 0. Entonces, ambas respuestas son correctas. No sé si todos entendieron este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? Mientras voy a ver si escribieron algo. Bueno, según la pregunta de Valeria, ¿fórmulas de qué exactamente te referís? Porque para aprenderse lo de seno, coseno y tangente, sí hay una forma rápida de saber, pero el resto sí es sentarse más a estudiar fórmulas. Es tedioso, pero no hay una manera rápida, a menos que yo sepa, no. No sé si te referís a las identidades o a seno y eso. Te muestro igual la parte de seno y eso. Ya había mostrado ayer. Voy a ver un poco para compartir eso un ratito. Ay, ¿dónde se fue? Un ratito les voy a compartir eso. Voy a mostrarle a la compañera. Mm. Bueno, ahí creo que se ve. En cuanto a seno, coseno y tangente, esta es una fórmula rápida. Escribiendo SOHCAHTOA, haciendo referencia, O es mi cateto opuesto, mi H es mi hipotenusa, mi C es mi cateto, no, mi C es mi coseno, mi A es mi cateto adyacente, mi H es mi hipotenusa, mi T es mi tangente, mi O es mi cateto opuesto y mi A es mi cateto adyacente. Entonces hago seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Tangente es igual a opuesto sobre adyacente. En cuanto a esas tres funciones, lo que sí hay una manera así rápida, pero en cuanto al resto, que es tipo coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1, lo que sí yo al menos no llegué a aprender así de una manera así fácil. No sé si esto te ayudó al menos en cuanto a seno y eso, seno, coseno y tangente. Bueno, entonces seguimos con la presentación. Quedamos acá. ¿Llegamos a resolver todo? Sí. Ahí también. No sé si tienen alguna duda con respecto a estos ejercicios en cuanto a cómo se procede a hacer, no sé, ecuaciones trigonométricas o triángulos rectángulos, rectángulos. Si tienen alguna pregunta, ahora es un momento. Ay, no vayan saliendo todavía porque vamos a hacer, hay tiempo todavía, les voy a pasar un link, pero antes quiero saber si tienen preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Profe, había un ejercicio que mostraste que era para
que tenía una parte para hallar el mínimo común múltiplo, creo. El mínimo común múltiplo. Sí, esa parte sí Ujú. puede explicar por qué. Ok, explico simplemente. Bueno, acá tenemos nuestro mínimo común múltiplo. La definición de esta es comunes y no comunes con su mayor exponente. Y en este caso, la única expresión que tenemos en el denominador es tangente de x. Entonces, ese va a ser nuestro mínimo común múltiplo, tangente de x. Y como les había explicado, de que cuando tenemos una ecuación, no es necesario poner en el denominador nuestro mínimo común múltiplo. Entonces, directamente lo que vamos a ir procediendo a hacer es poner nuestro nuevo numerador, porque lo que hace el mínimo común múltiplo es transformar a una nueva fracción. Entonces, vamos a hacer un cálculo auxiliar acá. El mínimo común múltiplo se procede a resolver por expresión, o sea, resuelvo por este y por este, para crear una nueva fracción. Pero en este caso no queda como fracción porque tenemos una ecuación y se va a simplificar otra vez. Entonces, tengo tangente de x, siempre mi mínimo común múltiplo queda arriba, dividido el denominador. Y sabemos que si no hay nada abajo, hay un 1 imaginario. Dividido 1 por el numerador que es tangente de x, por tangente de x. Entonces, esto nos es igual a tangente por tangente, tangente al cuadrado de x. Entonces, ese es el nuevo numerador para la primera expresión. Ahora pasamos al siguiente. Siempre escribimos tangente de x, que es mi mínimo común múltiplo en este caso, dividido el denominador. En este caso, mi denominador es tangente de x. Tangente de x. Y multiplicamos por el numerador, que en este caso es raíz de 3. Por raíz de 3. Acá vemos que tangente se simplifica con tangente y mi resultado es raíz de 3. Entonces, ese es mi nuevo numerador para la siguiente expresión. Luego pasamos a esta parte. Acá vemos que no hay nada abajo del denominador, entonces tenemos un 1 imaginario. Entonces, siempre escribimos nuestro mínimo común múltiplo arriba, dividido el denominador que ya dijimos que es 1, por el numerador, que en este caso es 1 más raíz de 3. Esto podemos ponerle un paréntesis porque es como una expresión. Entonces, esto es igual a 1 más raíz de 3 por tangente. Entonces, esta expresión yo cambio a mi nuevo numerador. Y entonces así es como queda esta nueva expresión. No sé si se me entendió, si te saqué la duda o no. Sí, profe, ya entendí. Gracias. Se quedó entonces bien entendido esa parte. Después ya es tipo resolver normal como una ecuación común y corriente. Después preguntan cuáles son las bases. Y primero que todo, saber todas las fórmulas de entidades trigonométricas. Primero te recomiendo saber eso, y si no te aprendes todavía, al menos tener un formulario al lado para ir practicando. Porque vos tenés que saber cuándo cambiar a qué cosa. Y también cuando vos miras tu ecuación trigonométrica, fíjate si están todos en una misma función trigonométrica. En este caso, por ejemplo, tenemos tangente y cotangente, no son lo mismo, entonces tenemos que dejar todo a uno solo. En este caso dejamos todo en función a tangente, cambiando dependiendo a las fórmulas que tenemos, porque sabemos que cotangente es igual a 1 sobre tangente, y ahí de una ya tenemos todo en función a tangente. Después ya es ir resolviendo algebraicamente. Es también tener bien en claro los conceptos de álgebra y nada más. Solamente es saber fórmulas, saber bien álgebra y también saber y analizar qué me conviene para cambiar, porque no muchas veces también todas las fórmulas podemos usar. Tenemos que ver dependiendo a qué nos pida, a qué queremos llegar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Bueno, viendo que nadie tiene preguntas, le voy a pasar un link. Quería hacer como una... Es como un quiz, o sea, es una encuesta de más o menos lo que se dio ayer y hoy, así son fáciles. Entonces, para que vayan uniéndose a ese link, y es como una especie de juego, entonces, sí pueden participar para ver más o menos qué tal le fue en estos 2 días también. Me avisan nomás si es que pueden entrar, ahora les voy a mandar. Me avisan nomás si es que pueden entrar. Cuando se unan todos, empezamos. Voy a dar más o menos 3 minutos por ahí. Profe, ese mandaste en el grupo, dijiste, ¿verdad? Lo mandé en el chat de acá de la llamada. Listo, listo, listo. Ahora me uno. Ok. Bueno, bueno, les voy a habilitar nomás ya para los que pueden ir respondiendo y de a poco se van uniendo mientras tanto.